the chutes getting clobbered again. Oh, guys. Hey! Oh, boy. En la monta de toros, un segundo de gloria puede transformarse en una eternidad de dolor. Cada salida de la compuerta es una apuesta contra una bestia de más de 700 kilogramos. Y aunque muchos jinetes alcanzan la cima, otros han vivido pesadillas que los marcaron para siempre. Estos son 20 de los accidentes más horribles en la historia de la PBR. Número 20. Keisaun Viteorse. Keisaun Viteorse, una de las jóvenes promesas del rodeo estadounidense, vivió un accidente que paralizó a todos en la arena. Fue contra el toro Supina Group, un animal de potencia descomunal. La monta comenzó con fuerza. Viteorse parecía bien ajustado y con confianza. Sin embargo, en el cuarto segundo, el toro cambió de dirección con un giro cerrado que lo descolocó por completo. El jinete salió disparado hacia adelante y cayó de cara contra la arena. El problema vino después. Supina Group no se alejó, sino que regresó sobre él. Con las patas delanteras, lo pisoteó en el torso, arrancando un grito colectivo del público. Keisaun se quedó inmóvil, y la tensión se apoderó del recinto. Los bullfighters entraron a toda velocidad para distraer al toro y permitir que los paramédicos atendieran al jinete. Viteorse fue sacado en camilla, con fracturas confirmadas en las costillas y contusiones internas. Aunque se recuperó meses después, la imagen de aquel joven siendo aplastado por el toro quedó grabada como uno de los accidentes más horribles de la PBR. Número 19. Luke Snyder. El veterano Luke Snyder, con años de experiencia en la PBR, también vivió un episodio brutal. Fue enfrentando al toro My Kind of Party, un animal tan impredecible como peligroso. Durante los primeros segundos, Snyder parecía controlar la situación, pero en el tercer salto el toro lo lanzó hacia atrás con una fuerza brutal. Luke cayó de espaldas, y antes de que pudiera reaccionar, el animal lo golpeó en el costado con la cabeza, arrastrándolo varios metros por la arena. El público observaba en shock cómo un jinete experimentado era tratado como un muñeco de trapo. Los bullfighters hicieron lo posible por distraer al toro, pero Snyder ya estaba gravemente herido. El diagnóstico posterior reveló fracturas en las costillas y una lesión pulmonar. Fue un recordatorio brutal de que la experiencia nunca garantiza salir ileso en la monta de toros. Número 18. Cody Tyler White. El joven Cody Tyler White sufrió uno de los accidentes más violentos contra el toro Firebender. Apenas la compuerta se abrió, el animal mostró una agresividad extrema, con giros tan cerrados que lo sacudían como si fuera una marioneta. Cody aguantó apenas unos segundos antes de perder el equilibrio y salir despedido de cabeza contra la arena. Pero lo peor estaba por venir. Firebender giró sobre sí mismo y lo embistió de lleno con los cuernos. El público gritó horrorizado al ver el cuerpo de White levantarse por el impacto. Los bullfighters intervinieron de inmediato, logrando apartar al toro, pero Cody quedó tendido sin moverse. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde confirmaron múltiples fracturas y un traumatismo craneal. Aunque logró sobrevivir, su carrera nunca volvió a ser la misma. Este accidente se recuerda como uno de los más horribles por la violencia del impacto y el silencio que dejó en el público. Número 17. Agnaldo Cardozo. El brasileño Agnaldo Cardozo vivió un accidente espeluznante contra el toro Neon Ocean. La monta comenzó con normalidad, pero en el segundo 5, el toro lanzó un giro combinado con un salto vertical que lo proyectó hacia adelante. Cardozo cayó de cabeza contra la arena, y lo que vino después heló la sangre de todos. Neon Ocean lo embistió en el abdomen con tal fuerza que lo levantó varios centímetros del suelo. Los bullfighters corrieron desesperados para salvarlo, mientras la multitud gritaba horrorizada. El impacto le provocó fracturas costales múltiples y una hemorragia interna que requirió hospitalización inmediata. Aunque logró regresar a la competencia tiempo después, el accidente de Agnaldo se convirtió en un ejemplo claro de lo rápido que un toro puede transformar un segundo de control en un escenario de puro terror. Número 16. Ben Jones. El australiano Ben Jones, siempre recordado por su estilo particular y por sus celebraciones en la arena, protagonizó uno de los accidentes más duros de su carrera contra el toro Wreck-It Ralph. Desde el inicio, Ralph mostró una fuerza descomunal. Ben intentó acompañar los giros, pero en el tercer segundo perdió el balance y salió disparado hacia un costado. Lo normal habría sido una caída aparatosa, pero el toro decidió rematar la escena. Con un movimiento rápido, Ralph lo golpeó con la cabeza en la espalda, lanzándolo varios metros. El público quedó enmudecido al ver a Jones retorcerse en el suelo. Los bullfighters entraron a toda velocidad, y los médicos confirmaron después una lesión severa en la columna, además de múltiples contusiones.
Aunque Ben regresó a competir, ese accidente marcó su carrera y quedó en la memoria como uno de los más horribles por la violencia con la que fue lanzado fuera de la arena. Número 15. J.W. Harris. El 4 veces campeón de la PRCA, J.W. Harris, enfrentaba al toro Spatid Demon, considerado uno de los más temidos de su generación. La monta comenzó con fuerza, pero en el segundo 4, Spatid Demon ejecutó un salto tan violento que Harris perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Lo que vino después fue brutal. El toro giró y lo pisoteó en el pecho con todo su peso, estimado en más de 800 kilogramos. El público estalló en un grito de horror. Harris quedó en el suelo, con gestos de dolor insoportable. Los bullfighters lo rescataron, y los médicos confirmaron fracturas en varias costillas, así como una lesión pulmonar grave. Aunque logró volver a la competencia tras meses de recuperación, este accidente es recordado como uno de los más horribles, no solo por la violencia del golpe, sino porque puso en riesgo inmediato su vida. Número 14. Austin Meyer. El estadounidense Austin Meyer vivió un episodio escalofriante enfrentando al toro Speckledy Bori. Durante los primeros segundos, parecía controlar la monta con firmeza, pero en el segundo 6, el toro hizo un giro cerrado que lo lanzó por los aires. Meyer cayó de cabeza y quedó tendido en la arena. Speckledy Bori, en lugar de alejarse, regresó y lo golpeó con la cabeza en la espalda, provocando un segundo impacto devastador. El público enmudeció, y los bullfighters se apresuraron a intervenir. Los médicos confirmaron que Austin había sufrido una conmoción cerebral severa, además de fracturas en la clavícula. El accidente fue tan horrible que durante varios minutos se pensó que no volvería a competir. Aunque logró recuperarse, el recuerdo de aquel golpe doble quedó grabado en la memoria de todos como uno de los peores momentos en su carrera. Número 13. Jesse Byrne. El bullfighter canadiense Jesse Byrne es reconocido como uno de los más valientes y rápidos en la arena. Su labor siempre ha sido proteger a los jinetes, pero en esta ocasión, él mismo se convirtió en víctima de un accidente horrible. Durante una faena de protección, Byrne se interpuso entre un toro desbocado y un jinete que acababa de caer. El toro lo embistió de costado, levantándolo en el aire como si fuera un muñeco. Jesse dio una vuelta completa antes de caer de cabeza contra la arena. El público gritaba horrorizado al ver a un hombre que no monta toros, pero que arriesga su vida en cada segundo, recibir semejante golpe. A pesar de la brutalidad, Byrne logró levantarse minutos después, aunque el diagnóstico confirmó múltiples contusiones y una lesión en el hombro. El accidente demostró que, en la PBR, no solo los jinetes se exponen al peligro mortal, sino también quienes los protegen. Número 12. Stetson Lawrence. El estadounidense Stetson Lawrence enfrentó al toro Cooper Tire Shane Red, uno de los animales más agresivos del circuito. Durante los primeros segundos, parecía tener el control, ajustando cada movimiento con precisión. Sin embargo, Shane Red lanzó un giro inesperado, y Stetson salió disparado hacia adelante. La caída fue espantosa. Impactó con la cabeza y el cuello directamente contra la arena. El público quedó en silencio absoluto al verlo inmóvil. Los bullfighters corrieron a distraer al toro, mientras los paramédicos entraban de inmediato. Tras varios minutos de tensión, Stetson logró mover un brazo, lo que arrancó aplausos de alivio. Más tarde se confirmó que había sufrido una conmoción cerebral severa y lesiones cervicales que requirieron meses de recuperación. Este accidente mostró lo fina que puede ser la línea entre la vida y la tragedia. Número 11. Shorty Gorham. El legendario bullfighter Shorty Gorham también vivió uno de los momentos más horribles de su carrera durante una competencia contra el toro Hassel Up. Shorty estaba protegiendo a un jinete que acababa de caer cuando el toro cambió de dirección y lo embistió directamente. El impacto lo levantó del suelo y lo lanzó varios metros hacia atrás, cayendo pesadamente sobre la espalda. El público quedó impactado. Ver a un bullfighter, cuya misión es salvar vidas, siendo víctima del mismo peligro que intenta evitar, fue una escena devastadora. Shorty fue trasladado de inmediato al hospital, donde confirmaron fracturas costales y una lesión en la columna. Aunque regresó tiempo después, aquel accidente quedó marcado como uno de los más horribles de su carrera. Número 10. Mike Lee. El campeón mundial de 2004, Mike Lee, protagonizó un accidente brutal contra el toro Shane Red. Mike era famoso por su estilo aguerrido y su capacidad para dominar a los toros más difíciles, pero ese día nada salió como esperaba. Durante la monta, Shane Red mostró una violencia desmedida. En el tercer segundo, Mike perdió el control y cayó hacia adelante. El toro lo embistió de lleno, lanzándolo contra la arena con una fuerza espantosa.
El golpe fue tan brutal que Mike quedó inmóvil por varios segundos, mientras los bullficters corrían a protegerlo. El diagnóstico posterior reveló una conmoción cerebral y múltiples contusiones en la espalda. Aunque logró regresar tiempo después, el accidente mostró que incluso los campeones mundiales están a merced del peligro cada vez que salen de la compuerta. Número 9. Cody Webster. El bullfighter Cody Webster es otro de los hombres que han arriesgado todo por salvar a los jinetes. En un evento donde enfrentaba al toro American Gangster, Cody vivió uno de los momentos más horribles de su carrera. Durante la faena, un jinete cayó justo frente al toro, y Webster se lanzó para cubrirlo. El animal lo embistió con tal fuerza que lo levantó en el aire y lo hizo girar antes de lanzarlo de cara contra la arena. El golpe fue devastador. El público enmudeció, y por un instante todos pensaron lo peor. Cody fue retirado en camilla y trasladado al hospital, donde se confirmó que había sufrido fracturas múltiples y un traumatismo craneal. Aún así, meses después regresó a la arena, consolidándose como uno de los bullficters más valientes de la PBR. Número 8. J.B. Mauney. El legendario J.B. Mauney, uno de los jinetes más grandes de todos los tiempos, también sufrió un accidente que se recuerda como uno de los más horribles. Fue contra el toro Trainwreck, y el nombre del animal resultó ser profético. Desde la salida, Trainwreck mostró una brutalidad absoluta. Mauney aguantó con su estilo temerario, pero en el quinto segundo perdió el equilibrio y cayó de cara contra la arena. El toro no se alejó, sino que giró y lo pisoteó directamente en la espalda. El público gritaba horrorizado mientras Mauney permanecía inmóvil. Los bullficters entraron al rescate y lograron apartar al toro, pero el daño ya estaba hecho. JB fue trasladado al hospital con fracturas y lesiones internas graves. Aunque regresó tiempo después, ese accidente quedó grabado como uno de los peores de su carrera. Número 7. Alexandro Cardozo. El jinete venezolano Alexandro Cardozo vivió un accidente brutal contra el toro Firehouse. Durante los primeros segundos, parecía tener el control, pero en el cuarto segundo salió disparado de la montura. La caída fue espantosa, impactó de cara contra la arena, y el toro lo embistió en la espalda, levantándolo varios centímetros en el aire. El público estalló en gritos de horror, mientras los bullficters corrían para distraer al toro. Alexandro fue retirado en camilla, con evidentes signos de dolor. Más tarde se confirmó que había sufrido fracturas costales y una lesión pulmonar. Aunque logró recuperarse, ese accidente quedó como uno de los más horribles por la violencia con que fue golpeado. Número 6. Valdiron de Oliveira. El brasileño Valdiron de Oliveira era conocido por su consistencia y temple en la arena. Enfrentó a decenas de toros difíciles en su carrera, pero ninguno lo marcó tanto como Main Event. Desde la salida, el animal mostró un patrón agresivo y errático. Valdiron resistió los primeros giros, pero en el segundo 5 salió despedido hacia adelante. La caída fue brutal, y lo peor vino después. Main Event lo pisoteó directamente en el abdomen. El público se estremeció al ver al brasileño retorcerse de dolor. Los bullficters se lanzaron para distraer al toro, mientras los paramédicos atendían al jinete. El diagnóstico posterior fue aterrador: fracturas en costillas y daños internos que lo mantuvieron fuera de competencia durante meses. El accidente quedó grabado como una de las peores escenas de su carrera y un recordatorio de que incluso los más experimentados pueden ser víctimas del horror en la arena. Número 5. Justin McBride. El 2 veces campeón mundial Justin McBride también vivió uno de los accidentes más horribles de la PBR. Fue contra el toro Whirlwind Twister, un animal que parecía tener como misión destrozar a quien lo montara. McBride, acostumbrado a los escenarios más grandes, salió decidido. Durante los primeros segundos, parecía tener control absoluto. Pero en el segundo 6, el toro lanzó un giro inesperado y Justin salió disparado de la montura. El problema fue la forma en que cayó, de cabeza contra la arena, en un ángulo que heló la sangre de todos los presentes. El público gritaba horrorizado, y los bullficters entraron a toda velocidad. McBride fue retirado inconsciente y trasladado al hospital. Aunque sobrevivió y volvió a competir, aquel accidente fue descrito por los comentaristas como una de las caídas más duras jamás vistas en la PBR. Fue un recordatorio brutal de que incluso los campeones no están exentos del horror. Número 4. Claudio Crisóstomo. El brasileño Claudio Crisóstomo enfrentaba al toro Nori Gretz cuando ocurrió uno de los accidentes más espantosos de esta lista. Desde la salida, la monta fue un caos, giros violentos, sacudidas imposibles de anticipar. En el cuarto segundo, Claudio perdió el equilibrio y cayó frente al toro.
En lugar de alejarse, Norigretz lo embistió con la cabeza y lo lanzó varios metros por el aire. El público observaba incrédulo cómo el cuerpo del jinete volaba sin control. Al caer, Crisóstomo impactó de espaldas contra la arena, y el toro lo pisó nuevamente. Fue retirado en camilla, con múltiples fracturas confirmadas. Aunque logró recuperarse parcialmente, aquel accidente fue considerado uno de los más horribles por la violencia repetida con que fue golpeado. Número 3. Frank Nussem. El legendario bullfighter Frank Nussem, cuya carrera ha estado marcada por salvar a cientos de jinetes, también sufrió un accidente horrible que lo dejó al borde de la tragedia. Durante una faena de protección, Nussem se lanzó a cubrir a un jinete que había caído frente al toro Maverick. El animal lo embistió de frente, levantándolo en el aire y arrojándolo con violencia contra la arena. El público gritaba horrorizado al ver a uno de los bullfighters más respetados en semejante situación. Nussem quedó tendido, inmóvil, mientras los paramédicos corrían a su lado. El diagnóstico posterior fue gravísimo: fracturas costales, lesión pulmonar y una conmoción severa. Aunque logró regresar meses después, aquel accidente quedó en la memoria de todos como una de las escenas más horribles vividas por un bullfighter en la PBR. Número 2. Fabiano Vieira. El brasileño Fabiano Vieira era conocido por su técnica impecable y su consistencia en la arena. Pero en un enfrentamiento contra el toro Western Way, vivió uno de los momentos más horribles de su carrera. Durante los primeros segundos, parecía tener el control, pero en el quinto segundo perdió el equilibrio y cayó mal, golpeando su cuello contra la arena. El público quedó en silencio absoluto al verlo inmóvil. Los bullfighters lograron distraer al toro, y los paramédicos entraron rápidamente. Fabiano fue retirado en camilla y trasladado de urgencia al hospital. El diagnóstico confirmó lesiones cervicales que amenazaban con dejarlo paralizado. Aunque, con el tiempo, logró recuperarse parcialmente, ese día la PBR se enfrentó a la cruda realidad de lo frágiles que son incluso sus mejores atletas. Número 1. Sean Willingham. En la cima de esta lista se encuentra el estadounidense Sean Willingham, uno de los jinetes más reconocidos del circuito. Fue contra el toro Wild Blue cuando ocurrió el accidente más horrible de todos. Desde la salida, el toro mostró una violencia extrema. Sean intentaba mantener el control, pero en el segundo 4 salió despedido de la montura. Cayó de espaldas frente al toro, y lo que vino después fue aterrador. Wild Blue lo embistió en el pecho y lo pisoteó varias veces, dejándolo inconsciente en la arena. El público enmudeció, mientras los bullfighters arriesgaban su vida para apartar al toro. Los médicos trabajaron sin descanso para estabilizarlo. El diagnóstico fue devastador: fracturas costales múltiples, lesión pulmonar y un traumatismo craneal severo. Aunque Sean logró sobrevivir, ese día quedó marcado como uno de los más oscuros en la historia de la PBR. El accidente fue tan brutal que durante semanas se discutió sobre la seguridad del deporte y las medidas necesarias para proteger más a los jinetes. Estos 20 casos representan lo más duro y espantoso de la monta de toros. Jóvenes promesas, campeones mundiales y bullfighters legendarios han sufrido accidentes que redefinieron lo que significa arriesgar la vida en la arena. Lo que une a todos ellos no es solo el dolor físico, sino la resiliencia. Muchos regresaron, otros quedaron marcados para siempre, y algunos nunca volvieron a montar. Pero cada uno dejó una lección grabada en la historia. La monta de toros es tan gloriosa como peligrosa, y cada segundo puede ser el último. Cuando se habla de accidentes horribles, estos 20 casos son el espejo más claro del sacrificio extremo que define al rodeo profesional. Y cada vez que una compuerta se abre, la sombra de estas tragedias acompaña a los jinetes, recordándoles que la grandeza siempre camina junto al riesgo.